Yo veo esa ley especial como el pie en el acelerador. ¿Para qué? Para que Naciones Unidas nos ayude a que esto venga más rápido. Es el pie en el acelerador. Naciones Unidas tiene sus tiempos y entendemos que tienen sus tiempos por su altísima responsabilidad y por la experiencia vivida en Guatemala. De Guatemala yo conocí a dos de los directores de la CICI, dos juristas costarricenses que fueron profesores nuestros en la carrera judicial hace bastantes años, de grandísima calidad, pero ¿en qué terminó la CICI en Guatemala? Entonces Naciones Unidas tiene razón de tomar todas las medidas y el diagnóstico le llevó todo el año pasado. ¿Cómo la presidenta va a forzar el diagnóstico de Naciones Unidas? ¿Qué más podíamos hacer en 2023 que mandar el borrador de convenio que nosotros estimábamos partiendo de la experiencia de Guatemala? Y se ha trabajado intensamente. Y el pueblo hondureño, la sociedad hondureña debe saber de la convicción, de la decisión, de la determinación de nuestro gobierno, que no es gobierno de narcos, Renato, que no es gobierno de corruptos ni de corruptores, y que estamos de acuerdo en perseguir todos los hechos que impliquen corrupción público-privada en cualquier tiempo. Nosotros no tenemos límite. Y desde aquí, desde este programa, desde todos los noticieros, venzamos la vía. Si aquí hay juristas que vienen y dicen, se ocupa una reforma constitucional, pues que se reforme la Constitución. Venzamos la vía, porque lo que importa es la esencia. ¿Y cuál es la esencia? La lucha contra la corrupción. Comparto con usted. Entonces, ¿por qué nos vamos a ahogar en el procedimiento? Los juristas que vienen aquí y dicen, se ocupa una reforma constitucional, pues que esa reforma se haga con los 86 votos en el Congreso y que se ratifique en enero y que en febrero esté aquí la comisión. Mientras tanto avanzamos en el tema del convenio. Si hay otro grupo de juristas que dicen, la vía es la firma del convenio porque el convenio tiene categoría por encima de la ley, bueno, entonces nosotros vamos a acelerar, como ya lo estamos haciendo, la aprobación del convenio con Naciones Unidas. Ahí depende de dos partes. Depende de dos partes. Entonces usamos esa vía y si la vía es esta ley, pues hagámoslo por esta ley. Si habrá otro grupo de juristas que tiene otra idea, el punto es vencer la vía, porque la esencia, Renato, la esencia es la política criminal que patrocina la presidenta Xiomara Castro en el sentido de decirle a los organismos todos, a la maquinaria judicial, a la maquinaria fiscal, a la maquinaria policial, a la maquinaria de investigación, de decirle, se ocupa una intervención de la justicia. Y ese no es promesa de campaña solamente, como lo dije ayer, es compromiso patrio, es compromiso de gobierno. Y yo estoy segura de lo que representa la palabra de la presidenta. Por eso duele que hayan personas en este país que durante las 4.590 horas no dijeron nada sobre toda la corrupción bajo la alfombra y sobre todo el narcotráfico bajo la alfombra, y ahora digan que hay una familia que lo que quiere es hacer creer que está luchando por la CICI cuando no. Quedémonos con la fórmula, venzamos la vía, que no nos mate el procedimiento, vayámonos a la esencia y exijamos que en el Congreso se establezca ese procedimiento. Hay un poquito más de celeridad en la instalación de este mecanismo anticorrupción por el proyecto de la candidatura presidencial de Rixi Moncada. Oiga, pues sí, eso es otra perversidad. Yo he luchado contra la corrupción toda mi vida, no ahorita. Y mi hoja es limpia. En los 5 años que trabajé en el Ministerio Público, mi hoja es limpia. Durante los años que trabajé en el Poder Judicial como jueza de letras de lo penal y como magistrada de la Corte de Apelaciones, yo vengo luchando contra la corrupción desde hace décadas y he visto fiscales y he visto jueces y por eso le decía en la pausa, aquí hay fiscales y jueces independientes de mucho valor, pero cuando la cabeza cae, cuando la cabeza se incorpora, cuando la cabeza es dependiente, entonces todo hacia abajo
decae. Y eso es lo que ha pasado en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. A esos jueces y a esos fiscales, compañeros, a esos investigadores con los que trabajé en el levantamiento de cadáveres hace años, cuando el juez todavía tenía la investigación sumarial, a todos ellos toca levantar el sistema de justicia en este país. Yo no estoy luchando por moda contra la corrupción. Toda la vida, toda mi vida he luchado contra la corrupción y toda mi vida la he denunciado. Y toda la vida también me he ganado mis enemigos por luchar de frente contra la corrupción, por denunciarla en todos sus niveles. Si con la firma de la presidenta puesta en un PCM a las 8:30 de la mañana de este día, Naciones Unidas dice que la Sisi viene y que solo eso hace falta, estoy segura de la convicción de la presidenta en poner la firma inmediatamente para que la Sisi venga. Y eso es lo que debe tener claro el pueblo hondureño, que vamos a batallar hasta el último momento. Aunque hay un montón fuera que dicen que la quieren, la verdad no quieren la Sisi. El gobierno sí está empeñado y vamos a batallar porque la Sisi venga al país a investigar hechos de corrupción público-privada. Rixi, pero es que uno debe entender a la gente. Es cierto, hay gente que habla desde la perspectiva de los intereses políticos, pero como pasaron 2 años y seguíamos con esto que seguimos negociando con la ONU, la gente comenzó a dudar. ¿Tienen voluntad o no tienen voluntad política en el gobierno para instalar la Sisi? Pasaron 2 años y siempre se estuvo comunicando. Siempre se estuvo comunicando cuáles eran las acciones, los procedimientos, no el fondo por los límites que se tenían. Y claro que sí, uno aprecia en las distintas comparecencias un grado de intención. Y el grado de intención está orientado a sembrar en la opinión pública que el gobierno no quiere la Sisi. El gobierno está empeñado en investigar corrupción público-privada y en que haya un mecanismo internacional que lo haga. Nosotros clamamos por justicia. Y con independencia. Con independencia y con autonomía, eso está por demás. Clamamos independencia y en mi caso particular, Renato, he luchado toda la vida contra la corrupción y contra la impunidad, desde el espacio donde me he encontrado. Y una cosa, con independencia, no le han dado pidiendo la independencia. Nunca anduve pidiendo la independencia en un código o en un artículo o en una ley, porque la independencia, la imparcialidad, Rixi Moncada, piensa que es una decisión personal y que es independiente el juez que quiere ser independiente y que es independiente el fiscal que quiere ser independiente y que está dispuesto por su patria a luchar contra los corruptos y contra la corrupción.